En línea a la compañera Ingrid Urrutia. Ingrid, ¿nos estás escuchando? Nacho y Juan Martín de La Patria No Se Vende, te saludamos. Hola Nacho, hola Juan, acá estoy. Hola Ingrid. ¿Cómo estás, Ingrid? Buenas tardes, gracias por estos minutos con nuestro programa de La Patria No Se Vende. Nos gustaría antes que nada que nos cuentes un poco de qué se trata la lucha que están dando en el INCA, en el Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales, y cómo es el escenario que están viendo ustedes desde ahí. Bueno, el escenario tiene muchos puntos de común con lo que están atravesando el resto de trabajadores del Estado, que es el ataque directo a los puestos de trabajo, el vaciamiento de distintos organismos públicos, el ataque a las políticas públicas y en particular en nuestro caso no se nos escapa, sino que tenemos muy presente que este es un gobierno que hizo campaña en contra del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, en contra del cine nacional, instalando también muchos relatos que son los que hoy nos toca salir a enfrentar, desde lo ideológico, que es el elemento para nosotros hoy más fuerte de instalar que nuestro país no necesita un instituto de cine, que no se tiene que financiar con plata del Estado, que además el INCA es deficitario y que vienen a ordenar cuentas y que por esa vía intentan justificar los despidos masivos que están habiendo. Entonces, en cada uno de estos puntos me atrevería a decir que la respuesta es clara. En primer lugar, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales se autofinancia. No se le quita dinero que podría ir ni a las jubilaciones, ni a los comedores, ni al salario, ni a ningún otro sector, porque además no está yendo. Porque el ajuste hoy es generalizado, no es que se le está quitando. No, o sea, hay una política concreta de no asistir ni con alimentos, ni con aumento generalizado de salarios, ni de jubilaciones tampoco. Entonces, esto como clave. Primero, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales se autofinancia. Son recursos que salen del propio sector, de la entrada de cine, de lo que recauda el ENACOM, y al mismo tiempo dicen que es un sector deficitario, y ahí nosotros tenemos la batería de datos que se han analizado tanto por sectores privados como por el propio Observatorio Audiovisual que tenía el INCA, y digo tenía porque Carlos Pirovano, que fue el designado presidente del instituto, lo acaba de disolver en una resolución hace una semana. Y en este punto son claves, o sea, la producción audiovisual en nuestro país genera más de 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos. De todo el trabajo registrado en el área de cultura es el 3,1%. Además, en términos de PBI, significa el 5,4%. Es decir, están atacando un sector que mueve la economía, genera puestos de trabajo y todo el valor simbólico que tiene el hecho de poder producir nuestros relatos, nuestras historias, registrarlas y que no sean solo las corporaciones las que tengan esa potestad que además se ha conquistado y se ha defendido década tras década en nuestro país. Claro, el argumento de que es deficitario o que implica que el Estado tenga que desviar gastos no corre para el caso del INCA. Totalmente, por esto de que por ley el instituto administra lo que se conoce como el Fondo de Fomento Cinematográfico, que lo componen 3 gravámenes: el 10% de la entrada de cine, el 25% de lo que recauda el ENACOM y un 10% de lo que estaba destinado a grabar el alquiler o reproducción de videograma grabado, lo que antes eran los VHS y que hoy tranquilamente podrían ser las plataformas de streaming o también todas las empresas que difundan contenidos. Claro, hoy estas plataformas de streaming que son muy conocidas, que no las vamos para ahí a nombrar con sus nombres comerciales para no tener problema, esas plataformas no están tributando ningún impuesto ni nada, ninguna tasa, nada que vaya al INCA. Hoy difunden cine, incluso cine nacional, y no están tributando el sector, que es lo que nosotros estamos planteando, no de ayer cuando empezaron los despidos, sino hace años. Nosotros venimos en 2022 de lograr
una ley que prorroga las asignaciones específicas para la cultura por 50 años. Dando esa pelea, poníamos la alerta en que el Fondo de Fomento Cinematográfico se estaba volviendo viejo en relación a las características que hoy tiene, tanto la producción como el consumo audiovisual. En muchos países del mundo están grabadas las plataformas. Entonces no es nada descabellado lo que estamos planteando, y que además con ese argumento, sí, por supuesto, mientras tenemos una economía inflacionaria de recesión, los gastos fijos crecen, mientras el ingreso se va reduciendo. Y además, porque la propia actividad en una familia promedio es lo primero que recorta. Cada vez va a haber menos familias que puedan ir al cine con sus hijos y demás. Entonces va a ser aún más ajustado ese fondo de fomento. Entonces uno sacaría como la conclusión de, bueno, por esa vía van a terminar despidiendo a todos los trabajadores. ¿Vas a resolver el problema deficitario? No, de ninguna manera. ¿Qué vas a hacer? Vas a atacar algo que es un orgullo nacional, que es el cine nacional, y la posibilidad de que se produzca en nuestro país, porque las grandes productoras no tienen problemas económicos para poder hacerlo. Al contrario, se sostiene la actividad. Lo que estamos defendiendo es la posibilidad de que exista ese círculo. Yo te quería preguntar... Para transformarte en gran director, para poder estar nombrado al Oscar primero, tendrás que haber pasado un proceso de creación que lleva bastantes años. Como para hacer Lucrecia Martel, primero ganó en Historias Breves. Bueno, por ejemplo, Historias Breves, que catapultó a muchos directores conocidos en nuestro país, hoy podría cerrar sus puertas, porque a los 2 trabajadores los han despedido. Claro. Yo te quiero preguntar, Ingrid, ¿cómo afecta el vaciamiento del Inca a la soberanía audiovisual y cómo esto beneficia a las corporaciones? El vaciamiento afecta directamente porque los despidos que al día de hoy llevamos, más de 230, en primer lugar porque se ha atacado convenios colectivos, estamos diciendo que han despedido compañeros en planta permanente, bajo convenio colectivo, que han concursado, que han demostrado su idoneidad por haber estado años de contratación y en condiciones precarias por responsabilidad del Estado y de los gobiernos. También se está avanzando en el ajuste en los programas federales, que en muchas de las provincias los recursos económicos que a veces llegan a esas provincias en materia cultural son los que se hacían a través del INCA. Por ejemplo, desarrollar programas específicos que generen circuitos alternativos de exhibición en las escuelas, en los museos, en las plazas. Hay 70 espacios incas en todo el país, que son a veces centros culturales, algún cine que está administrado o es propiedad de la provincia o del municipio. Bueno, todo esto se ve afectado. Toda la política federal audiovisual de exhibición hoy está en vilo. Los festivales también. Los festivales, los regionales, los nacionales, todo. Ingrid, además de todo esto que vos estás mencionando, que tiene mucho que ver con el tema de lo económico y tiene mucho que ver con el tema de los trabajadores, es decir, de ingresos para determinadas familias, yo creo que también acá tenemos que tener en cuenta que hay una cuestión que tiene que ver hasta, diría, con lo que es la imagen de la Argentina hacia el mundo, en cuanto a que muchas veces ciertas películas nacionales y ciertas producciones locales generan un impacto mundial, un impacto internacional, donde se ve reflejado por ahí la cultura, la sociedad, la historia, los valores nacionales o argentinos en todo el mundo. Quiere decir, nosotros, si nos digo, a ver si vos me ayudás, si esta reflexión es correcta, si nosotros desfinanciamos el Inca o lo queremos cerrar, también es como que estamos cerrando la puerta o la ventana por la cual Argentina se puede mostrar en el mundo. Sí, en términos simbólicos y en términos económicos, porque del sector cultural es el que más divisas genera. O sea, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales tiene entre sus funciones fundamentales por ley el fomento a la actividad cinematográfica y su control de lo que se produce en el país y de lo que se produce afuera. Porque para que entre un tanque Barbie, por ejemplo,
primero tiene que calificarse. Para que vaya a una sala, esa sala de cine esté en la ciudad de Buenos Aires o esté en San Luis o en Neuquén, esa sala comercial tuvo que haber sido inspeccionada, clasificada, se controla su cartelera. Todo eso hace el Instituto Nacional de Cine y recauda, porque además es el único ente que lleva adelante el registro de todas las productoras cinematográficas, que son todo el sector privado. Lo regula, lo clasifica, que además de cada peso que sale del Fondo de Fomento Cinematográfico, se multiplica por 5 en valor bruto. ¿Qué sector de la economía tiene ese nivel de rentabilidad? Nadie. Entonces no estamos hablando de que hay un problema económico. Tiene el gobierno nacional, y a través de este funcionario que designaron, el objetivo de atacar política e ideológicamente un sector que es de la cultura, que es el que más movilizado ha estado históricamente y que además es un músculo de resistencia y de organización, porque recientemente se conoció, además fue premiada, por ejemplo, la película Puan. ¿Qué muestra Puan? La defensa de la educación pública, la organización del estudiantado con los docentes, todo eso, que es parte, como vos bien decías, de nuestra identidad, de nuestra memoria, de lo que ven el resto sobre lo que significa nuestra cultura, que es imposible que eso lo pueda hacer una plataforma. Por lo menos no con el criterio y con los ojos que nosotros nos vemos. Ingrid, discúlpame que te interrumpa. Me gustaría hacerte una última pregunta. Nuestro programa de 1 hora a veces nos queda un poco corto y nos exige un poco de ir a algo muy breve, y yo de eso desde ya te pido las disculpas. Lo que me gustaría hacerte o preguntarte muy puntualmente es ¿qué hay de cierto o qué hay de posibilidad o cómo lo ven ustedes esta idea loca que se ha difundido de que el Estado Nacional o el interventor, etcétera, por intermedio del presidente, quieren vender el cine Gaumont? ¿Esto es algo que se puede realizar? ¿Necesitaría algún tipo de aprobación legislativa? ¿Es viable? ¿Cómo lo ven ustedes ahí adentro? Si esto si es un rumor o verdaderamente tiene algún asidero administrativo interno. No, como poder hacerlo, lo podrían hacer. De todas maneras existe una ley que declara al edificio del Gaumont como bien cultural histórico, que es una ley que fue sancionada en 2002 en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros decimos que todos los patrimonios que tiene el instituto no deben ser tocados, sino que deben ser resguardados y conservados, y no solo el Cine Gaumont, sino también la Cinemateca, que es la que lleva adelante la preservación del acervo cultural. O sea, en la Cinemateca, por ejemplo, claro, están las latas del fílmico de la Hora de los Hornos. Claro, o sea que... O sea, de toda la historia de nuestro cine nacional lo preserva la claro, Cinemateca Nacional. Nadie se desentiende de eso que tiene claro, que ver con la historia y patrimonio. Por eso la ridiculez que nos han llegado a decir de, bueno, y si no me rinde lo vendo. Claro. Con un nivel de desconocimiento completo, porque además Carlos Pirovano entiende cero de cine, porque es un financista, porque es un economista que está involucrado en la causa de Iron Mountain, porque él fue CEO en el HBC y fue funcionario del gobierno de la ciudad cuando se le dieron las exenciones impositivas a esta empresa, que nada tiene que ver con lo tecnológico, y que en el incendio, además que murieron 12 bomberos, también se quemaron todas esas pruebas del lavado de dinero en la que él estaba involucrado. Entonces acá se cae todo el relato por parte del gobierno, en el sentido de que son gente ajena a la política, que no tienen nada que ver con la casta, sino al contrario. Tienen un objetivo claro. Los trabajadores estamos en alerta, en movilización, con asambleas semanales. Hicimos una conferencia de prensa en el Gaumont, hicimos otra frente a Ninca la semana pasada, y estamos desplegando desde hoy mismo en la puerta del Cine Gaumont, y todos los miércoles vamos a llevar adelante una mesa para juntar 1 millón de firmas en defensa del cine nacional y los puestos de trabajo, porque no vamos a dar por perdida esta pelea, porque entendemos que tiene mucho apoyo social y tendremos que construir todas las acciones, porque será con movilización y será con el abrazo de todos los sectores que
que vamos a dar la pelota hasta el final porque, como vos bien decías, el cine es parte de nuestro orgullo. Muy bien, Ingrid, y todos y todas los que estamos presentes ya nos tenemos que tomar el compromiso de acercarnos a firmar ese petitorio que arrancaron como acción política. Te tenemos que despedir, Ingrid, te agradecemos un montón el tiempo que tuviste para con el programa La Patria No Se Vende y por supuesto las puertas del programa están siempre abiertas y nos estaremos viendo en las luchas. Gracias a ustedes. Muchas Y el gracias. Inca tampoco se vende.